Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús había hecho un viaje de norte a sur. Había salido de Nazaret y de esta región llamada Galilea caminó hasta el sur, a la parte de Judea, donde Juan estaba bautizando. Es posible que haya seguido la ruta que baja del norte al sur, bordeando el río Jordán, que es el límite natural oriental de Israel. Una vez que llegó al Jordán, fue bautizado por Juan, como si fuera un pecador más, y mientras salía de las aguas, el cielo se abrió. Es muy probable que esto sea visto porque vieron que las nubes se hicieron hacia un lado y hacia el otro, y entonces descendió sobre él el Espíritu Santo y resonó una voz. El Espíritu Santo, nos dice San Marcos, que lo vio Jesús, y la voz se dirigió a Jesús diciendo: tú eres mi Hijo en quien me complazco. Esto, como relato, solamente puede referirse de Jesús y como un relato que Jesús hizo a sus discípulos, y por esa razón conocemos este acontecimiento. Después de que fue bautizado, el mismo Espíritu que descendió sobre él lo impulsó hacia el desierto. El desierto es allí a un lado, no está tan lejos. De hecho, el río Jordán atraviesa una parte del desierto. Es el desierto de Judea, un territorio relativamente pequeño, pero un terreno en el que habían experimentado los integrantes de Israel la providencia de Dios, que había dado a todo el pueblo de comer y de beber durante 40 años. Era un lugar en el que había transitado también el profeta Elías durante 40 días para llegar al encuentro con el Señor. Por ese rumbo habían llegado y habían entrado a la tierra prometida, pero había sido un lugar también de prueba. Y este desierto es el mismo al que el Espíritu Santo introduce a Jesús. Y Jesús permanece allí durante 40 días. 40 días nos recuerda un tiempo prolongado, un tiempo perfecto, un tiempo en que Jesús, movido por el Espíritu que había descendido sobre él, permaneció en el desierto y fue sometido a la tentación bajo Satanás. Satanás es un espíritu inmundo, un espíritu que aparta o quiere apartar de Dios. Satanás significa el acusador, alguien que ante un tribunal manifiesta las culpas del acusado, y él quiere también acusar a Jesús de algún pecado delante de Dios. Quiere provocar la ruptura de la armonía cordial que existe entre el Hijo, que ha sido declarado por el Padre como el que le causa placer
el que le agrada obedeciendo su voluntad, viniendo a bautizarse como si fuera un pecador más. Este espíritu intenta separarlo del Padre, hacerlo quedar mal con él, pero no consiguió nada. Jesús durante todo este tiempo estuvo conviviendo con los animales salvajes, con las bestias feroces, y esto nos recuerda la era paradisíaca donde Adán y Eva convivían con todos los animales y no había ningún problema, no los agredían, no se atacaban ni unos ni otros. Y esto nos muestra que al hacer la voluntad de Dios, de su Padre, Jesús renueva la vivencia del paraíso, de la armonía entre las criaturas que Dios ha hecho, con lo que ante ellos es en apariencia un ser humano, porque es Dios y hombre, no solamente la apariencia de un hombre, es un hombre ante todos ellos, pero es Dios mismo, y esto lo ratifican, lo confirman las acciones de quienes han venido hasta ese lugar a servirle. Los ángeles, el verbo que es utilizado aquí para referirse a estas criaturas celestiales, equivale al verbo que en el hebreo indica rendirle culto a Dios. Los ángeles tratan a Jesús como a Dios mismo, y esto durante todo el tiempo que se encuentra allí. Esto nos dice mucho más, no solo que Jesús es Dios, nos demuestra que hay ángeles buenos, pero también hay ángeles malos, y su maldad consiste en no servir a Dios y en rebelarse contra Él. Los que sirven a Dios están pendientes de Jesús, y el que se ha rebelado contra Dios es el mismo Satanás, que quiere encontrar un defecto en el Hijo de Dios para tener de qué acusarlo. Transcurrido este tiempo prolongado en que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, no pudo obtener la victoria a Satanás. En cambio, por la obediencia de Jesús, la armonía, el orden, la paz entre todas las criaturas del cielo y de la tierra se ven cumplidas, como estaba anunciado para el tiempo del Mesías. Y enseguida se nos dice que una vez que Juan el Bautista fue entregado, esto anticipa lo que va a suceder con Jesús. También será entregado. Es entregado y va a la prisión a Maqueronte, en la parte oriental del Mar Muerto, en el norte. Entonces Jesús se retira lo más lejos posible de Judea, se dirige hasta Galilea, y allá va con una intención. Va a predicar el Evangelio de Dios. Va a anunciar oficialmente la buena noticia que viene de Dios. Y esto es el contenido de la predicación de Jesús en todas sus actividades, palabras y hechos. ¿Qué es lo que anuncia, lo que predica como buena noticia que viene de parte de Dios? Que el tiempo se ha cumplido, que la espera ya no hay que hacerla. Y esto ya no tiene ni siquiera motivo para esperar, porque se ha acabado el tiempo de esperar. ¿Y esto por qué? Porque el reino de Dios ya está cerca, pero no significa lo que entendemos nosotros. Ya está aquí, por aquí cerca, ya se ha acercado físicamente, está por llegar. No, se ha acercado definitivamente, ha llegado, está aquí y ya no va a retroceder. Pero una reacción ante esta noticia es cambiar el modo de pensar, convertirse y creer en esta buena noticia para poder así recibir los efectos del reino de Dios, para que Dios reine sobre quien crea y acepte el Evangelio convirtiéndose.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.